Estamos hablando estas 2 semanas, hemos hablado de la epístola de Filipenses, de esa epístola que Pablo escribió a la iglesia de Filipo. Y hoy estamos tratando los capítulos 1 y 2. Habíamos hablado que era una carta entrañable, que nos lleva a vivir una vida de victoria en victoria. Hablábamos la semana pasada de eso, ¿verdad? De vivir de victoria en derrota. No, de victoria en victoria. Y lo decía Pablo desde aquella condición que estaba atravesando, encarcelado injustamente y pasando todo lo que pasaba. Él escribe a esa iglesia de Filipo diciendo, vamos de victoria en victoria. Por aún las circunstancias adversas, Dios las usa para que el mensaje se establezca y para consolidar el reino de los cielos. Y decía Pablo, lo hablamos la semana pasada, que él dijo esa frase de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice que él tiene que escoger si en partir para estar con Cristo, que era su gran deseo, o quedarse porque era de provecho para la iglesia y para como ánimo a tantos creyentes. Y él escogió, en ese momento dice, bueno, pues me quedo. Dirá que todo escoge quedarte, que Dios tiene muchas cosas que hacer. Gloria a Dios. Y Pablo, habíamos hablado que él presenta su condición de donde estaba en esa carta que escribe a la iglesia de Filipo, ora por ellos, hablamos el primer día de cómo oró por esta iglesia, pidiendo precisamente discernimiento y conocimiento de la verdad. Habla de la gratitud y de cómo estimaba a esta iglesia. Y nosotros decíamos, nosotros de los Realejos, la iglesia de los Realejos quiere tener esa actitud de la iglesia de Filipo, ¿verdad? Una iglesia poderosa en la palabra, en la enseñanza y sobre todo en los frutos y en el amor del Espíritu Santo. El verso 27, porque hoy voy a hablar precisamente de eso, el título de hoy, ponme el título por favor, es de un mismo espíritu. Porque ahora Pablo ya después de presentarse, después de decir todo lo que había en su corazón para con los filipenses, comienza a hablar de que estaban en un mismo espíritu. Tanto él en Roma en su condición, como aquellos en la ciudad de Filipo, que estaba al sur de Grecia, en su condición de un mismo espíritu. El verso 27 de Filipenses 1 dice lo siguiente, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y después de toda su presentación, pues Pablo lo que hace es darle instrucciones a la iglesia de Filipo, a esa iglesia que él había establecido con aquellas primeras mujeres, recuerda, junto al río y con el carcelero de Filipo. Él les habla de cómo tienen que comportarse y le está hablando de actitud. Dice que sea digna de la buena noticia de Cristo. Nuestra actitud tiene que ser consecuente con lo que creemos de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Es decir, que si creemos la buena noticia, porque eso significa evangelio, traducido del griego al castellano, buena noticia, dile al que está a tu lado, tú estás creyendo en la buena noticia, good news, como dirían en inglés. Buena noticia, estamos creyendo buena noticia. Entonces, cuando creemos la buena noticia, como es digno de creer, uno tiene una actitud de ánimo, de gozo, de confianza, de fe, de valor, de todo eso que hemos hablado, de comunión, de entrega. Esa es la buena noticia, de que Dios está por nosotros, que vivimos gracias a Dios y que Él ha tomado contacto con nuestra vida. Es una buena noticia y a través de los ojos espirituales que nos enseña a ver la palabra, a ver la realidad presente mucho más allá de lo que pudieran verlo aquellas otras personas que no tienen el conocimiento de esta buena noticia. Entonces la actitud, dice el apóstol, hay que ser digna con lo que creemos. Y les habla de estar firmes. ¿Firmes en qué? En un mismo espíritu. No como las olas del mar. En otra de las epístolas dice, no seáis como las olas del mar, creo que es Santiago. ¿Qué pasa con las olas del mar? ¿Alguien ha estado en la playa? Que hoy están arriba y después desaparecen en la orilla. Dice la palabra de Dios que no tenemos que ser como ella, que no podemos estar un día con ganas y al día siguiente desganados. Eso no es digno del Evangelio. Por eso Pablo le dice, ustedes tengan una actitud digna del Evangelio, con firmeza de espíritu, en el Espíritu Santo, firme, es decir, hoy tengo ganas y mañana tengo ganas, y si no tengo ganas, Señor, vamos para adelante. Dígale a que está a su lado, vaya para adelante, como es digno del Evangelio. ¿Ir para dónde? Para adelante. Como la del Levante, que decía yo. Firmeza en el Espíritu, en el Evangelio, en la buena noticia. Firmes porque hay una buena noticia. Ya le digo, lo estaba diciendo Pablo de una condición difícil, de una situación adversa. Estaba ahí siendo aprisionado, estaba siendo denunciado, le querían quitar la vida. Y él decía, vamos para adelante. Y podía decir, ¿para dónde vas a ir para adelante? Si mañana te van a cortar el cogote. No, vamos para adelante. Porque aún en esta adversidad
veo que el reino de los cielos, el evangelio está siendo predicado a la guardia pretoriana, a los que están en el Senado, a la corte, y aún al César estaba llegando la palabra del evangelio, la buena noticia de salvación. ¿Lo cree, verdad? Por eso él dice firmeza y dice de luchar. Dice luchar unánimes por la fe del evangelio, o luchando por lo que nosotros creemos, luchando por la realidad de la buena noticia, luchando por vivir las cosas que relata el libro de Hechos, por ejemplo. Hay que luchar por eso. ¿Y qué es la lucha? Una batalla. La lucha requiere esfuerzo, la lucha requiere sacrificio, la lucha requiere desafíos, la lucha requiere retos. Eso es la lucha. ¿Qué sucede hoy en día? Que por gracia o por desgracia a la sociedad nos han dado las cosas hechas. Entonces la gente, si tengo que hacer algo, me quejo porque antes la gente para ganarse el pan se lo curraba sus 12 horas y hacía sus historias, y hoy pues están las cosas tan hechas, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién vivió hace 40 años? ¿Quién le ha hablado la historia de sus abuelos? De cómo se ganaban el pan de sol a sol, de cómo levantaban 10, 12, 15 chiquillos, de cómo era cuidar 15 chiquillos con pañales de tela, Yanni, con pañales de tela. Todos se lo tenían que ganar. Hoy nos han dado tantas cosas hechas que creemos que el evangelio es igual, pero el evangelio, dice la palabra de Dios, es una lucha constante, es una lucha diaria. Es una lucha por prevalecer, porque prevalezca la buena noticia, la buena palabra, primero en mi vida, en la casa de mi familia, y allí donde yo me muevo. Eso es el evangelio. Eso es lo que le está diciendo Pablo, luchando unánime por la fe, por la buena noticia, en una unidad de acción, porque en la iglesia está en permanente batalla con las tinieblas. A veces no lo creemos. Y es cierto que la iglesia es un lugar de refrigerio, de regocijo y de tantas otras cosas, pero también es un lugar donde nos adiestramos para la batalla. Eso es la iglesia, porque hay un mundo espiritual que anda en tinieblas, un mundo de maldad, un mundo de opresión, un mundo de fortalezas mentales, espirituales que están ahí, y la iglesia es la que se levanta a luchar contra todas esas obras de destrucción, contra todas esas cosas. Entonces Pablo le está hablando que es una lucha y que tenemos que permanecer unidos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Diga conmigo, unidos. ¿En qué? En un mismo espíritu. Que es el Espíritu Santo, un ejército. Y no vamos a ser como el ejército de Pancho Villa. Conocen el dicho del ejército de Pancho Villa, ¿no? También lo conocen allá por otras latitudes. Históricamente no es muy cierto el dicho, pero todos conocemos que cuando decimos no seas como el ejército de Pancho Villa, era un ejército desorganizado, era un ejército sin instrucción, era un ejército de casi mercenarios, de gente que venía. Eso es lo que entendemos por ese dicho, ¿verdad? Un ejército completamente indisciplinado y en desorden. Así terminó como terminó. Entonces nosotros no somos el ejército de Pancho Villa, somos el ejército de Cristo, diga de Cristo. Es un ejército disciplinado, un ejército en orden, un ejército que tiene las cosas claras, que conoce el mundo espiritual, que lucha contra el mundo espiritual y que lucha por llevar la luz del evangelio a nuestras vidas y ahí donde nos rodean, que ese es el ejército. Por eso Pablo le habla de una lucha. Y el que no le guste luchar, porque se quede en casa, porque esto es para luchadores. Si no, dedíquese a otra cosa. Dedíquese al paganismo, al mundanismo, o a hacer yoga o yo qué sé, dedíquese a otra cosa. Pero el creyente se dedica a una lucha espiritual. Porque la lucha trae victoria sobre victoria. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la vida del creyente. El verso 28 dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Es decir, que no podemos amedrentarnos. Pablo le está diciendo a la iglesia, a cada creyente de Filipo: no tiren la toalla, no se acobarden. Sé que los están persiguiendo, sé que están hablando calamidades, sé que están diciendo otros, que están pasando dificultades, que le están arrancando sus propiedades, que le están arrancando sus tierras. Cuando dicen que son creyentes, están pasando verdaderamente mal, pero de ninguna manera, dice él, se desanimen, no se enfríen, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Diga que está a tu lado, sigue para adelante, dígaselo otra vez, para adelante. No importa qué estás atravesando. No sé si es bueno el momento de hoy en tu vida o no es tan bueno, pero sigue para adelante, porque en ninguna manera te pueden amedrentar. No puedes temer a fracasar. Hay gente que teme fracasar y por eso no hace nada. Eso no es cristiano. Atrévase, desafíe, tome reto. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si tú crees, Dios está contigo. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, si dudas, no hay nada que hacer. Eso dice la palabra.
Y por eso a veces no nos funcionan las cosas, porque nos amedrentamos, dudamos. Ay, ¿me saldrá bien? ¿No me saldrá bien? Pregúntale a Dios qué quiere para tu vida. El Espíritu Santo te va a ayudar a salir adelante. Y cuanto más grande es el reto y el desafío, más verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, eso es el Evangelio. Alguien me decía el otro día, pastor, no se desanime. Es que hacía tiempo que no iba y fui y no sé cuánto, decía tranquilo, si vamos para adelante. Claro que es bueno, ¿no? Que alguien se preocupe, que se queda. Pero qué bueno, pero aquí estamos como Pablo, sabemos a dónde vamos y sabemos la identidad que tenemos. Y sabiendo a dónde vas en Cristo y la identidad que tienes en Cristo, tú vas a seguir para adelante. Vengan, salgan, salten, brinquen, te digan, no te digan, uno va a seguir para adelante, porque sabemos el carácter de Pablo, ese carácter de valentía, ese carácter a pesar de situaciones adversas, él seguía adelante con confianza, con fuerza, con determinación, sabiendo que la gracia de Dios está sobre nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Versos 29 y 30. Sigue diciéndole Pablo a esta iglesia maravillosa de los Realejos, o era de Filipo, parecida, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Y dice Pablo que es como una concesión por amor a Cristo. Porque yo no sé cuántos hicieron la mili. ¿Cuántos hicieron la mili? ¿Cuántos hicieron el ejército español por obligación? O no sé, o el colombiano, el venezolano. Algunas mujeres me están engañando, ¿eh? En Israel es obligatorio para las mujeres, pero aquí todavía no. ¿Qué sucedía en la mili? Estaba el ejército común, el ejército normal, los batallones, infantería, artillería y demás. Y luego, cuando eso era lo voluntario, lo que te obligaban o la obligación, pero luego intentaban captarte para las unidades de élite. Veían cómo corrías, veían lo que hacías, veían en qué eras bueno y decían, mira, tú eres bueno en esto, vemos que tienes estas capacidades, queremos que entrenes diferente, vas a formar parte de las brigadas especiales. Las brigadas especiales eran adiestradas, en España eran las antiguas COE, los boinas verdes, las unidades de asalto del ejército de la Marina y tantos otros puntos. De ahí tomaban la élite y los entrenaban de manera diferente. Tenían que estar más tiempo en maniobras, tenían que pasar otro tipo de pruebas, eran adiestrados, se les daba las herramientas y las armas para un grado superior. Eran esa parte del ejército que cuando entra en combate tiene operaciones especiales. Tiene que entrar muchas veces tras las líneas del enemigo para preparar el terreno para que el ejército común, por así decirlo, pueda entrar. Eran unidades de élite. En otras palabras, Pablo le está diciendo a esos Filipos, ustedes están sufriendo, lo están pasando así porque ustedes son gente de élite, gente que han creído, gente que hay adelante. Dios está haciendo algo maravilloso en Felipe, así que sigan para adelante porque dentro del ejército de Dios hay algo especial para nosotros. Díselo que está a tu lado. Hay algo especial para ti. Estamos contentos de formar esta rama dentro del ejército de Dios, de la rama de Jesucristo sin frontera. ¿Estamos contentos? ¿Lo cree o no lo cree? Den un aplauso a él, estamos contentos. Espíritu Santo de Dios. Y más, vale la pena. Yo me acordaba de, por ejemplo, porque no sé si usted vio Los 300. 300 es una película ambientada en parte de un relato histórico que de 300 soldados valientes que consiguieron que el ejército persa se frenara ahí en aquel desfiladero hasta que Grecia pudo juntar un ejército para poder hacerlo. Claro que todos perdieron la vida, se cree. Pero tuvieron ahí la capacidad de hacer que el ejército venciera luego a los persas y que el reino de Grecia no fuera sucumbido bajo los persas. Fíjese, 300 personas. Algo así le está diciendo Pablo a los filipenses. No importa el sufrimiento, ustedes sigan adelante porque Dios está haciendo grandes cosas entre ustedes. Van a seguir para adelante porque ustedes son guerreros de élite. Eran como nosotros, así que no te preocupes, pero queda de venir. Porque somos de élite, nos está preparando y nos está adiestrando para la batalla. Y el que más se le adiestra tiene unas armas superiores conforme al adiestramiento que ha superado. ¿Lo cree o no lo cree? Ahí está, gloria a Dios. Así es, bueno es nuestro Señor. Me estaba acordando también yo del Álamo, que estuve un año viviendo en Texas, en San Antonio, y hubieron los guerreros del Álamo, los valientes del Álamo, pudieron frenar todo el ejército de México por 13 días para que los tejanos pudieran organizar su ejército y pudieran rechazar la invasión de México. Algo maravilloso en la historia. Somos soldados de élite. ¿Usted es consciente de eso? ¿Es consciente o no? En el mundo espiritual. ¿Lo cree o no lo cree? A lo que está llamando Dios es algo maravilloso en su presencia. Sobre todo en este tiempo.
Y por eso dice Pablo, haced completo mi gozo. Porque cuando crecemos en la vida espiritual, cuando maduramos, cuando nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, cada día va aumentando, cuando la unción se va revelando sobre tu vida y la iglesia avanza, porque avanza cada uno de los creyentes, dice que Pablo que él se gozaba. Dice, pero completen mi gozo, sigan madurando, sigan adelante, van a completar mi gozo, porque veo que no se desaniman, que a pesar de todo siguen para adelante, que veo que se ayudan unos a otros, que hay gozo, que hay amor, que cada vez el Espíritu Santo se revela en vuestras vidas. Entonces dice, completen mi gozo, todas las noticias que recibo de ustedes son noticias maravillosas. Qué bueno que en el cielo Jesús esté centrado en el trono y esté recibiendo noticias nuestras y sean noticias maravillosas. ¿Lo cree o no lo cree? Porque están siendo informados allá en el cielo. Dice el verso 3 y 4 que Pablo le dice a esta iglesia, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Me sorprende porque creo que la pastora no estuvo viendo mi predicación, ¿verdad que no, pastora? Ya estaba compartiendo todo esto en la alabanza, precisamente de esto. Que no hagamos las cosas por egoísmo, por vanagloria. Porque hoy es lo que vemos en la sociedad, lo vemos en los colegios, lo vemos en la familia, lo vemos en la política, en la economía. Lo vemos, están los intereses personales de cada persona por encima de los intereses comunes. Y por eso funcionan muchas cosas como funcionan. El egoísmo, hay una ansiedad por es que como yo me siento, con lo que yo quiero, y parece que la gente está ansiosa por más y más, y es una ansiedad que no se acaba, porque es parte del corazón humano, y quiere más y más, y cuando recibes lo que querías, te parece poco, y entonces quieres más, y es un egoísmo que va aumentando en los corazones. Dice la palabra de Dios que Pablo dice todo lo contrario. No soy el yo. Mientras la sociedad busca los propios intereses, Pablo mantiene el mensaje de Cristo, que el mensaje de Cristo no se centra en yo, no se centra en mí, no se centra en mi persona por encima de todo, que es lo que la sociedad nos vende. Eso nos vende los anuncios publicitarios, eso nos vende la política, eso nos vende todo lo que nos está vendiendo. No es eso. El mensaje de Cristo es contrariamente por completo a los intereses individuales y dentro del contexto de la iglesia, del reino de Dios y asumible a todas las áreas de nuestra vida. Dice que Pablo no busque tus propios intereses, sino más bien los intereses comunes, los intereses que son afines a todos, los intereses del reino, los intereses de las personas. Precisamente esto es lo que cuando hablamos de los matrimonios y los talleres que hemos tenido matrimoniales, las dos causas principales de ruptura dentro del matrimonio, dentro de la familia, cuando se enfadan los hermanos, los tíos, los primos, aún de la iglesia, son dos cosas. Primero, la falta de comunicación. No comunicamos cómo nos sentimos, no comunicamos lo que está sucediendo. O cuando lo comunicamos, lo hacemos desde la herida, lo hacemos desde la ofensa, y entonces ya comunicamos mal. Y lo segundo es precisamente esto. El egoísmo. Aún dentro del matrimonio las personas, y soy consciente de esto, lo veo muchas veces, tiran para su tejado. No tiran para el bien común del matrimonio, sino cada uno quiere sus propios intereses. Se imponen los intereses individuales a los intereses del matrimonio, a los intereses de la familia. Y entonces sucede lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Hay un fracaso de la relación. Y siempre nos pasamos, es que yo me siento, es que yo deseo, es que yo quiero. Y el otro dice, no, el que quiere soy yo, el que se sienta así soy yo. Y es esa lucha, el egoísmo en realidad, lo que hace que al final que las cosas muchas veces se rompan. Y esas son las mismas causas que suceden en las personas que muchas veces abandonan la familia de Dios. Es más fácil sentirse herido, es más fácil cerrarse en su mundo, es más fácil decir, yo en mi casa estoy con mi Dios. No es cierto. Eso no es lo que nos enseña el mensaje de Jesús. No hay nadie que rechace el cuerpo de Cristo que pueda estar con Cristo. Es una mentira, se puede decir que diabólica, porque no puedes amar la cabeza sin cuerpo, ¿verdad? O te llevas tú la cabeza para tu casa. Sí, yo estoy con mi Cristo en mi casa y yo oro, yo lo busco, yo estoy en mi casa con la cabeza. ¿Y el cuerpo? No, el cuerpo no me interesa. Hay gente que se cree esta doctrina, esta enseñanza. Incluso viven creyéndose que están con Dios. Y el diablo a veces no les hace nada porque dice, te lo tengo ya arrinconado, ya tengo sus ministerios parados, sus dones parados, y ahí están, pasan su vida estancados. Colosenses 3 dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y me sorprende este texto que escribió Pablo a la iglesia de Colosa, soportándose unos a los otros.
¿Qué tenemos que hacer? Mira que está a su lado. Dile, te soporto. Te soporto. Dígaselo con cara de amor. Dice con mansume, te soporto. A veces es difícil soportar al pastor, ¿eh? Aquí es difícil a veces soportarme, ¿verdad? Pues más difícil es soportar las ovejas. ¿A que sí? ¿Ustedes no lo sabían? Pues eso lo digo. Pero soporto en amor, paciencia, hermano. Sigue diciendo, por eso lo dice Pablo, perdonando unos a los otros. Dice, si alguno tiene queja contra otro, porque a veces hay queja, ¿verdad? Me quejo porque el de al lado me está dando codazo, estoy aquí astripado y nos quedamos todos, me quejo porque no me saludó, me quejo porque no sé qué, me quejo porque fue y no me llevó, me quejo porque vino y no quiso, me quejo porque traje el queque y se comió todo el queque, me quejo. ¿Quién trajo el queque? Pero dice, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y entonces, si lo hacemos así, la paz de Cristo reina en nuestros corazones y como un solo cuerpo podemos ser agradecidos. Sea agradecido a Dios. Dile gracias a Dios por la iglesia donde me has colocado. Gracias a Dios. Dile gracias a Dios por la iglesia donde Dios lo depositó, de lo que está haciendo Dios. Aunque tenga que soportar al que está al lado. Pero dé gracias, porque esto es lo que agrada a Dios. El Evangelio no se trata de tener razón. A veces creemos que es tener razón. Mira, aquí el único que tiene que razón es Cristo. Nadie más tiene razón. Porque yo tengo mi razón y usted tendrá la suya. Pero aquí el único que tiene razón de verdad es Cristo. De ese es el Evangelio. Que la razón la tiene Él y Él nos enseña el camino. Y tampoco se trata de cómo yo me siento. Es cierto que somos seres emocionales. Pero no se trata de cómo yo me siento. Mis emociones no pueden dominar mi vida cristiana. Aunque soy un ser emocional. O cómo me siento, cómo me dejo de sentir. Aquí se trata de cómo se siente el Espíritu Santo sobre tu vida. Eso se trata. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? No cómo te sientes tú. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo que Dios ha depositado en tu corazón? Y la razón, recuerde, la razón solamente la tiene Cristo. Y muchas sorpresas nos llevaremos en el reino. Por eso dice Pablo que con actitud humilde considera al otro más importante que a sí mismo. Mira al que está detrás, porque a lo mejor vino con su esposo o con alguien, pero mira al que está detrás. Considere lo más importante que usted mismo. Eso nos enseña la palabra. Bueno, pueden mirar al que está delante también. Considere lo más importante como a uno mismo. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Pablo, el hombre de la unción, el hombre que tanto había hecho por el reino de los cielos, siendo siempre en su humildad, sabiendo que aún aquellos que estaban en Filipos eran más importantes que él mismo, con actitud humilde, dice. Y entonces Dios te exalta y te pone en tu lugar. Recuerda esa enseñanza que dijo Jesús, que todos buscaban ponerse en los primeros sitios a la mesa, alrededor del maestro. ¿Recuerda? Y que había uno allí que entró y se sentó al final, porque no quería pasar desapercibido, él no quería dárselas de... Y dice que el señor de la fiesta se acerca y dice, amigo, ¿qué haces aquí sentado en la última fila? ¿Cómo estás aquí si tú eres un buen amigo, tú eres como de la familia, ven? Y dice que delante de todos lo pasa adelante. Y el que estaba ahí dice, ¿qué haces tú aquí? Tú pasas para atrás y sienta aquí que tienes que buscar que Él te exalte. No busques nunca que las personas te exalten, porque es engañoso y es vanagloria el corazón. Dice los versos 5 a 8, haya pues en vosotros, amada iglesia, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. ¿Saben? Ni siquiera los ciudadanos de Roma, los ciudadanos romanos, cuando los condenaban a la muerte de cruz. Los romanos decían que eso no es una muerte digna para un ciudadano romano. Hasta ellos veían por maldito como los judíos. Cuando alguien moría en la cruz era como lo más bajo de morir. Era como morir no sé de qué manera. Muerte de cruz. ¿Cómo sé si yo estoy siendo egoísta o no? Porque yo estoy seguro que todos pensamos que somos generosos o no. ¿Usted se considera egoísta? Oh, estamos locos. Egoísta será el otro, ¿o no? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo egoístas? Si estamos pensando más en el vecino, como dice la palabra, que nosotros mismos. ¿Cómo lo sabremos? Ahí está. Pablo nos da la solución. Muchas veces he visto personas que dicen, no, yo no soy egoísta. Todavía fallo, todavía fallamos, tengo mismo que sí, pero no soy egoísta.
Pero la palabra de Dios es clara. Muchas veces incluso creemos que es por causa de otros que hemos tenido fracaso en nuestras vidas. No es por causa mía que mi matrimonio se separó, no es por causa de aquello, es por causa de tal. No fue por causa mía que yo perdí el trabajo, fue por causa del sinvergüenza aquel, fue por causa del otro. No es por causa mía, es del otro. Y vivimos en esa manera de ver la vida, muchas veces. Pero Pablo lo deja claro. Solo tenemos que compararnos nuestra actitud con la actitud de Cristo. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Es nuestra actitud como la actitud que tuvo Cristo. Y para que sepamos la actitud de Cristo, Pablo lo deja bien claro. Primero dice que no consideró su posición, no consideró su origen, no consideró su condición, sus derechos, como muchas veces podemos hacer nosotros. A veces incluso aunque venimos de condiciones difíciles, es que yo tuve una niñez y entonces en base a mi condición de la niñez tan dura que tuve, yo soy así. No. Ni para bien ni para mal. Él no consideró su posición, su condición, su origen, nada. Al contrario, dice que no se aferró. Es decir, muchas veces yo he hablado aquí de los apegos, legítimos o no legítimos. Tenemos a veces tantos apegos, nos apegamos a tantas cosas. Él dice que Jesús no se aferró a decir yo soy el Dios, yo soy el Hijo de Dios. No se aferró a eso. Y nosotros a veces nos aferramos a tonterías, a cosas que son pasajeras. Y nos aferramos como si nos fueran ellos la vida. Él no se aferró a su condición de Dios. ¿Lo entiendes? Por eso es el ejemplo, es la actitud de Cristo. Si tú estás aferrando a las cosas, si tú no te estás despojando de tantas cosas, quizás estamos siendo egoístas y no somos conscientes de ello en relación a la palabra de Dios. Dice que, al contrario, se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino aquí a someterse a autoridades humanas, vino aquí a hacer una condición, es decir, se despojó a sí mismo. ¿Cuántas veces no nos despojamos de nosotros? Usted cada vez que ve dos peleando a ver quién tiene la razón, es que alguno de los dos no se ha despojado. Y espero que usted sea el que se despoje. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Despojarnos. Dice que se hizo semejante a hombre. Y semejante a hombre como Dios es ponerse en nuestro lugar. ¿Cuántas veces no tenemos empatía por los que nos rodean? ¿Sabes lo que es empatía? Es ponerte en la posición del otro. Desde el punto de vista del Evangelio. Por eso digo yo, a veces llegas al trabajo y te encuentras un jefe ogro que te está haciendo la vida imposible. ¿Tienes empatía? Porque tú conoces a Cristo. Pero esa persona quizás está pasando un divorcio. Está pasando una condición en su vida espiritual, lo están atormentando, quizás no duerme de noche, no sé, tiene empatía por esa persona. Por algo es un ogro. La gente no nace ogro, ¿no? ¿Usted ha visto un niño ogro? ¡Ah! Se hace ogro. La gente no lo hace ruin, se hace ruin. La gente no nace ciega, es ensegada, o por así decirlo. La gente no nace con ignorancia, se vuelve ignorante porque se cree sus condiciones y se vuelve ignorante. Entonces usted tiene que tener empatía con las personas. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Se hizo hombre, ¿verdad? Tenga empatía, pero ya le digo, desde el punto de vista del Evangelio, para ayudar, para rescatar, para interceder, para que pueda llegar la luz. Jesús empatizó con los pecadores. Él se sentó con los pecadores, pero no se puso a pecar con ellos. Venga, para empatizar con ustedes voy a emborracharme yo. También, ¿no? Es que a veces no marcamos la diferencia. A veces decimos, no, yo estoy empatizando aquí. Ya no puedo más. Ya estoy que... ¿No? Tiene que entender, hay que empatizar con las personas, pero desde el Evangelio, con el fin de que verdaderamente puedan ver a través de ti la luz del reino y poder salir de su condición. Y en quinto lugar dice que fue humilde en obediencia, absoluta y plena a la voluntad del Padre. Aunque esa obediencia le llevó a ser traicionado, a ser herido, a ser criticado, a ser vendido, humillado, escupido, usted sabe, crucificado. Porque la verdad es que si no vivimos en obediencia, no vivimos el Evangelio. Porque el Evangelio, entre otras cosas, es obediencia. Hay gente que vive el Evangelio, pero no vive en obediencia. No se puede. Es como decir, vivo en la voluntad de Dios, pero no hago la voluntad de Dios. O vive o no vive, no se puede hacer lo contrario. Entonces Jesús fue obediente en esa humildad hasta lo sumo. Y cuando vivimos el Evangelio, sin obedecer el Evangelio, estaremos viviendo otra cosa. Estamos viviendo lo que muchas personas viven, la religión. Eso es la religión. Vivir el Evangelio sin el Espíritu Santo. Vivir el Evangelio sin obedecer el Evangelio. Eso es religión. Puede ser, es mejor que no vivir nada, porque el Evangelio es una buena moral. Pero no estamos aquí para ser buenos moralistas. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre y lo que Él quiere hacer en esta tierra. ¿Cierto? Dice el verso 9. Por lo cual también les exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre
que es sobre todo nombre. Mira, hasta lo sumo es lo máximo. El que se humilla hasta lo sumo es exaltado hasta lo sumo. El que se humilla al máximo es exaltado. ¿A dónde? Diga, ¿al máximo? ¿A dónde? Al máximo. Eso es el Evangelio, al máximo. Entonces, a veces esperamos que las personas nos exalten. Yo sé que muchas personas esperan que los exalten. Que te sean agradecidos, que te digan, eres el mejor trabajador del mundo, eres el padre más guapo de todo, eres el mejor creyente. A veces no necesitamos. En realidad es una carencia que hay en las personas. Cuando alguien no necesita, normalmente porque hay un complejo de inferioridad detrás, y entonces necesita que te felicite, necesita que te diga, necesitan que tal. Y si no, te enfada y dice, pues yo he hecho esto 3 veces y nadie se ha fijado en mí, pues ya no lo hago más. Vanagloria, estás esperando que la gente te exalte. Eso es vanagloria dentro de la palabra de Dios. Lo que Dios llama vanagloria, nosotros le ponemos otros nombres. No, porque hay que ser más agradecido, porque tienen que decirme que bien lo hago, porque tienes un complejo y no lo sabes. O tienes una carencia de identidad en Cristo y no sabes que ya Cristo pagó el valor que tú tienes, que es la sangre de Cristo. Y como no tienes esa identidad, tienes carencia de esa identidad, entonces necesitas que te diga, necesitas que te aplauda, necesitas que dé. Pero eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en la medida que tú te humillas, Dios te va a exaltar. Y si no estás siendo exaltado, amigo mío, será que no te has humillado lo necesario. Ese es el problema. El problema no es de los vecinos. ¿De quién será el problema? Haga así y meta para adentro el dedo. Haga así, como que va a señalar a alguien y diga, hágalo. El problema es, estoy mirando a ver de quién. Ya. Si matrimonio no funcionó, el problema fue de mi mujer, métase así al dedo. ¿Usted tiene algo que ver con ello? Porque usted fue el que eligió, ¿no? ¿O eligió a Dios por usted? Y a veces no somos conscientes de eso. Pero cuando uno se humilla y reconoce su condición y dice, pues me equivoqué, pues tiene que agachar la cabeza. Entonces espera, porque es Dios el que te va a saltar. No esperes que nadie te salte, sino solamente Dios. Y Él lo va a hacer. Porque así fue el ejemplo que pone de Jesús, ¿verdad? Termina esta parte del día de hoy en esos versos 10 y 11. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú sigues el modelo de Cristo, escucha esto, cuando tú sigues el modelo de Cristo, el que es exaltado es Dios. Es Él el que es exaltado. Y otros reconocen a través de tu vida que hay un Padre celestial que los ama. A veces hablamos y lanzamos tantas palabras y queremos agarrar a la gente por el cuello para que crean en el Señor. No lo agarre por el cuello, agárrese por usted por el cuello y cambie. Porque si usted cambia, las personas cambian. Porque Dios lo quiere hacer a través de su vida, para que todos reconozcan y glorifiquen que Jesús es Señor. Y Cristo te da la autoridad para vencer demonios cuando tú te sometes a la autoridad de Cristo. Te da la autoridad para romper ligaduras de impiedad. Te da la autoridad para romper fortalezas que tienen gatadas las personas. Son espirituales. No las vas a machacar por más que le diga. Son fortalezas espirituales y se vencen en el campo de batalla espiritual. Por eso Pablo, que entiende todo esto, le dice a la iglesia de Filipo, una iglesia firme, sigan adelante. Porque esto no es una lucha contra las fuerzas políticas. Esto es una lucha espiritual. Diga que tu lado es espiritual. Es una lucha espiritual. ¿Y sabes dónde la vas a ganar? En la medida que el Espíritu Santo es real en tu vida y que crees y sigues adelante, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. Jesucristo le enseñó a los suyos: lo que desatas en la tierra será desatado y lo que atas será atado. Tú mueves el mundo espiritual y el mundo físico se mueve. Mueve el mundo espiritual. Clama a Dios, ponte en pie conmigo hoy. Clama a Dios, clama a Dios.